Bueno, entonces el objetivo de estudio de la complejidad algorítmica es justamente determinar ese comportamiento asintótico del algoritmo a medida que crece su n de entrada o su input. Y vamos a ver que tenemos distintas herramientas, o se han propuesto, y las vamos a estudiar en esta parte de la materia, distintas herramientas que sirven como medidas del comportamiento asintótico de la complejidad. Vamos a ver un poco notación O grande o cota superior, nos sirve para justamente determinar la cota superior. Vamos a ver la notación omega, que nos sirve para determinar cotas inferiores. Y vamos a utilizar también la notación tita, que es para determinar el orden exacto de una función. Empecemos por la cota superior o notación O. La notación O grande o mayúscula, la van a encontrar también como big O en inglés, sirve para representar el límite o la cota superior del tiempo de ejecución de un algoritmo. Por ejemplo, más precisamente, si yo digo que f pertenece a O de g, lo que estoy diciendo ahí es que la función f no crece más rápido que alguna función que sea proporcional a g. Vamos a ver por qué proporcional en la slide siguiente. Por ahora, acompáñenme, créanme, pero bueno, a lo sumo, crece como una función proporcional a g. En ese caso, lo que estamos diciendo es que lo que g constituye es la cota superior de esa función f que estoy limitando. Por ejemplo, si para un algoritmo sabemos que el tiempo peor pertenece a O de g, lo que estamos asegurando ahí es que para inputs de tamaño creciente, en todos los casos, el tiempo va a ser a lo sumo proporcional a esa cota g que acabo de determinar. O, por ejemplo, si para un algoritmo sabemos que el t promedio, o lo que decimos que el tiempo promedio pertenece a O de g, lo que estamos diciendo es que en promedio el tiempo será proporcional a esa cota. Vamos a ver un poco más formalmente la notación O. Fíjense que esta parte es conocida, ya es lo que dijimos recién. F pertenece a lo de G, significa que F no crece más que G. Formalmente decimos que existen dos constantes positivas, y eso es lo que vamos a ver ahora en un pequeño análisis. Lo que estamos diciendo es que existen dos constantes positivas, n0 y k, por eso decimos mayor a 0, de manera que para todo n que sea mayor o igual a ese n0 que encontramos, mi función f de n siempre es menor o igual a una función g de n multiplicada por esa constante k. Por eso ahí está la proporción de la que hablábamos en la filmina anterior. Si quieren más visualmente, y creo que con esto no les puede... O sea, sí tiene que quedar claro. Si yo tengo una función f y otra función g, que es esa recta que tengo abajo, cuando yo digo que f pertenece a lo de g, digo que hay una constante k que multiplicada por esa f me acota por encima, o sea, me da una cota superior de mi f. Siempre mi f va a ser menor o igual a esa función g. Fíjense que también tengo no solo la constante k que multiplica mi g, sino también tengo un punto n0 a partir del cual eso se cumple. Podría no cumplirse hacia atrás. ¿Okay? Entonces tengo que encontrar esos dos valores para poder acotar mi f y escribir como f pertenece a O de g. Vamos a ver un ejemplo de cómo encuentro esos valores. Fíjense que, por ejemplo, si yo dijera, no sé, tengo una función como 100 por n cuadrado más, es esta que tengo acá, una flechita, 100n cuadrado más 300n pertenece a lo de n cuadrado, lo que quiero hacer, o lo que estoy diciendo con esta notación, es que existen un n0 y un k, ambos positivos, de tal manera que si n es mayor a ese n0 que determiné o que encontré, entonces siempre se va a cumplir esta desigualdad que está acá. Y es que 100 por n cuadrado más 300n es menor a ese k que tengo que encontrar por n cuadrado. ¿Okay? Bueno, veamos qué k y qué n, o qué n, a partir de qué n0 y con qué valor de k, esto se cumple para poder acotar la función. Fíjense que lo que hago es, bueno, primero divido ambos lados por n cuadrado, así me saco el n cuadrado que acompaña a la k. Y me queda esta desigualdad al final, que es 100 más 300 sobre n menor o igual a k. ¿Okay? Bueno, si yo elijo un n0 igual 1, entonces el valor de k que me cumple esto y que me va a acotar, sí, que me sirve para acompañar la cota n cuadrado, es 400. ¿Okay? Fíjense que es muy sencillo de ver eso. Si yo elijo 400 y n0 igual 1, esta función 100 por n cuadrado más 300n siempre va a ser menor o igual a 400 por n cuadrado. No importa qué tanto crezca ese n a partir de n0 igual 1.
Bueno, las propiedades de O, muchas de las propiedades de O de esta notación, son propiedades relacionales de los números reales que también se verifican en esta notación asintótica. Por ejemplo, vamos a ver, la 1 dice, para cualquier función f se tiene que f pertenece a lo de f. Parece una obviedad, pero bueno, f es su propia cota superior. 2, f pertenece a O de G, entonces O de f está incluido en el O de G, también se puede ver bastante fácilmente. La 3 dice, O de f es igual a O de G si solo si f pertenece a lo de G y G pertenece a lo de f. Tengo la ida y la vuelta. Son todas bastante claras. La 4 dice, si f pertenece a lo de G y G pertenece a lo de H, entonces f pertenece a lo de H. Es una especie de transitividad de f a G y de G a H. La 5 dice, si f pertenece a lo de G y f pertenece a lo de H, entonces f pertenece también al mínimo entre esas dos. Si la regla 6 dice, es una regla de la suma. Fíjense, si yo tengo f1 que pertenece a lo de G y f2 que pertenece al O de H, entonces la suma de esas dos f pertenece al O de la máxima, el máximo entre G y H. Y también tengo una regla del producto que dice que si f1 pertenece a O de G y f2 pertenece a O de H, entonces el producto entre f1 y f2 pertenece al O de la multiplicación entre G y H. También es interesante, o nos va a dar algún tipo de información interesante, analizar el límite de la división entre dos funciones, fn y gn, cuando, nuevamente, siempre analizamos, en este caso, como estamos en la notación asintótica, nos interesa ver qué pasa cuando n es grande o n tiende a infinito, y dependiendo de lo que dé ese límite, vamos a tener al menos dos casos interesantes. Fíjense, el caso A, en el cual ese límite no sea ni 0 y sea menor a infinito, lo que estamos viendo es que el O de f es igual al O de g. Ahora, si SK, o el límite del cociente entre fn y gn cuando n tiende a infinito, me da 0, entonces quiere decir que fn se vuelve insignificante a medida que n crece, insignificante con respecto a gn. Lo que quiere decir entonces es que G es una cota de esa f, entonces f pertenece al O de G o O de f está incluido en el O de G, como lo dijimos más arriba. Pero además se verifica lo siguiente, y es que G no pertenece al O de ese f. Bueno, algunas funciones de complejidad bastante comunes o de las que vamos a estar usando todo el tiempo recurrentemente es primero el O de 1, es la complejidad constante, es cuando es independientemente de la cantidad de datos de entrada. Piensen en algún ejemplo en el que no importa la cantidad de datos de entrada, la complejidad siempre es igual. Otro común que seguramente vamos a usar o que han ya probablemente visto es la complejidad logarítmica, y suele aparecer bastante en algunos algoritmos con iteración o recursión. Si hicieron en algoritmos 1 en la búsqueda binaria, ya la implementaron, saben que tiene esta complejidad. Y no nos importa el logaritmo, son todos del mismo orden, por lo que se representan en cualquier base. Otra complejidad que también vimos acá, y creo que ya les mencioné algún ejemplo en la filmina de la tabla, es la O de n, o complejidad lineal. Lo vimos en los ejemplos que estuvieron haciendo con Esteban, vieron harto esta complejidad, así que me la voy a pasar rápidamente. También algunos algoritmos como el merge sort tienen una complejidad que es un poco más que el logaritmo de n, es n log n. Estamos todavía en un lugar seguro, un lugar donde nos conformamos y tenemos este tipo de complejidades hasta acá, y de acá más empiezan a poner un poco más pesadas y las queremos evitar, aunque, bueno, no siempre se puede. La complejidad cuadrática es O de n cuadrado, como ya vimos, aparece siempre que tengo dos fors o bucles anidados. Y lo mismo puedo hacer con complejidad cúbica. Si tengo 3 fors anidados sobre la misma estructura con n elementos y por cada una visito todos los otros una vez por cada nivel de esos for, entonces tengo complejidades polinómicas con k la cantidad de anidamientos de esos for que yo tengo. Y tengo n cuadrado, n cubo, n a la k.
Y después ya tenemos las complejidades exponenciales que, bueno, aparecen en algunos subprogramas recursivos. Yo les di un ejemplo de romper una clave, pueden pensar algunos otros. Y fíjense que vamos a hacer siempre una especie de abuso de notación. Si f pertenece a O de G, lo que vamos a escribir es f igual O de G muchas veces. Y también vamos a decir como f es O de G, de hecho yo lo digo todo el tiempo. O f es O grande de G, eso es más raro porque no solemos decir tanto O grande, digo O de G y ya está. Pero bueno, vamos a estar indistintamente diciendo estas cosas, no se asusten. Bueno, y de la misma manera que la notación O me impone o me pone una cota superior, definimos la notación omega como aquella que me permita, para que me permita representar el límite o la cota inferior del tiempo de ejecución de un algoritmo dado. Y escribimos f pertenece a omega de g para expresar que la función está acotada inferiormente por alguna función que nuevamente es proporcional a esa función g que elegimos para acotar. A g la vamos a llamar, o se la llama, cota inferior de f. Por ejemplo, si para un algoritmo dado sabemos que el tiempo peor pertenece a omega de g, se puede asegurar que para inputs, o podemos asegurar que para inputs de tamaño creciente, el tiempo será, en el peor caso, al menos proporcional a esa cota g que definimos. Tenemos que tener cuidado y no confundir la notación omega con que se usa para lower bounds o para límites, cotas inferiores, mejor dicho, con el tiempo para el mejor caso de un algoritmo que también se usa la letra omega. Además, la notación omega se usa también para dar cotas inferiores a problemas. A veces no solamente lo que nos queremos referir a un algoritmo dado, sino que también lo queremos usar en el contexto de un problema para, por ejemplo, decimos, para cualquier algoritmo que lo resuelva ese problema, el tiempo peor pertenece a omega de g, y significaría esto, en ese contexto del problema, que cualquier algoritmo que lo resuelva tiene una complejidad, en el peor caso, proporcional a esa cota. ¿Okay? Nuevamente la notación, podemos formalizar esto un poco más. Dijimos que escribíamos f pertenece a omega de g y significa que f crece al menos como g, pero podemos definir esta forma nuevamente con dos constantes. Decimos que existe n0 y k, ambas positivas, tales que para n mayores o iguales a ese n0, mi función f de n es mayor o igual a un k por esa función g que es la cota. Fíjense que es similar a la definición que hicimos para big O o para O grande, solamente que estamos dando vuelta al sentido de la desigualdad. Y si lo graficamos, también vemos esta inversión en el sentido. Como bueno, tenemos nuevamente la función f que queremos acotar. Y ahora por debajo me la está acotando una función g multiplicada por esa constante k que decimos que existe. Y eso se cumple a partir de un cierto n0, que es el que me está marcando la recta bien vertical. Bueno, ejemplos de esto, igual que como definimos antes, podemos decir 100n cuadrado más 300n más 1000 pertenece a omega de n cuadrado, o 100n cuadrado más 300n más 1000 pertenece a omega de n. Fíjense que ambas están acotadas por debajo por esas dos funciones, por n cuadrado, por n yo me puedo ir hacia abajo. No necesariamente, lo que quiero decir es que no necesariamente la cota está pegada a la función. Claramente la n cuadrado está más pegada a mi función, porque tiene el mismo orden polinómico, pero también podría estar acotada por algo con un menor orden, como en el caso de n. Bien, justamente esto está relacionado con este tema de, bueno, ¿qué tan difícil o cómo hacemos para encontrar las buenas cotas inferiores? Bueno, es algo difícil y no siempre, o sea, siempre podemos encontrar una cota inferior que sea trivial para cualquier algoritmo. ¿Por qué? Porque al menos vamos a tener que leer los datos, nos olvidamos de todo lo que hacemos adentro de procesarlos y escribirlos. Y eso ya me da una pequeña o una mínima cota inferior que si bien es trivial es válida.
Para poner ejemplos de algunos algoritmos, por ejemplo, para ordenar n números, una cota inferior sería omega de n. Y para multiplicar dos matrices sería omega de n cuadrado, de tamaño n las matrices. Pero sabemos que los mejores algoritmos conocidos para ambas cosas, o para ambos problemas que acabo de mencionar, tienen un orden de O de n log n y de n a la 2.8 respectivamente. Bueno, también al igual que con el caso de big O notación O grande, para la notación omega también tenemos una serie de propiedades. Por ejemplo, dice, la primera propiedad es para cualquier función f se tiene que f pertenece a omega de f. Bueno, esto también parece trivial o parece obvio, pero bueno, f es su propia cota. La función f está acotada por sí misma inferiormente, eso se cumple. Después el punto 2 me dice si f pertenece a omega de g, entonces omega de f está incluido en omega de g. Bueno, también se puede ver eso. Es bastante evidente. En la 3 tenemos que omega de f es igual a omega de g si y solo si f pertenece al omega de g y g pertenece al omega de f. El punto 4 es nuevamente la transitiva. Si f pertenece al omega de g y g pertenece al omega de h, entonces f pertenece al omega de h. Bueno, así con todas. Siempre la que a mí me interesa más hacer hincapié es la del límite, es la que me gusta mirar un poco más. Fíjense, dice, si existe el límite del cociente entre esas dos funciones f y g para n tendiendo a infinito, y ese límite es k, entonces tenemos dos casos posibles. Bueno, el primero de ellos es que k sea distinto de 0 y además sea menor a infinito. Entonces, en ese caso, el omega de f coincide con él, es igual al omega de g. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que k sea igual a 0? Fíjense que este es el mismo caso que analizamos en el caso de en el ejemplo de la notación de las propiedades de big O o de O grande. Y en ese caso, lo que decíamos es que si ese límite se me va a 0, es que g o que f es insignificante con respecto a g a medida que el n crece. Bueno, en este caso se da la relación inversa, o sea, esa relación sigue valiendo, mejor dicho, o sea, f sigue siendo insignificante respecto a g, porque fíjense que se me va el límite a 0, pero eso significa que g está incluido en el omega de f, y la otra vez habíamos dicho que y que era como la vuelta de esto, que f está incluido en el O de g. En este caso es g está incluido en el omega de f. Finalmente nos queda el orden exacto o la notación tita, y es la última cota asintótica que vamos a ver hoy, y la vamos a definir como los conjuntos de las funciones que crecen asintóticamente de la misma forma que f, que es la que estoy tomando en este momento. Tita de f es igual a la intersección entre el O de f y el omega de f. Ahí vamos a un poco más el detalle para entender cómo funciona, pero intuitivamente escribimos t pertenece a tita de f para indicar que t está acotada por f tanto superior como inferiormente. Fíjense que ahora tenemos la formalización similar a la que habíamos visto para omega y para O. Y lo que decimos es que existen n0, k1 y k2, tenemos una constante más, mayores a 0, tal que para los n mayores iguales a n0, se cumple la siguiente desigualdad. Fíjense que ahora hacemos un sanguchito con fn y tenemos por un lado k1 multiplicado por esta g y que tiene que ser menor o igual a fn, y por el otro lado fn tiene que ser menor o igual a la misma g pero multiplicada por una segunda constante k2. Por ahí se hace un poco una ensalada, pero al verlo en el gráfico seguro que les va a quedar claro. Fíjense que ahora queremos encontrar funciones, o si decimos que f pertenece al tita de g, lo que estamos diciendo es que crece como g, o que a partir de cierto momento es igual que g. Y por arriba y por debajo quiere decir que encontramos dos constantes, k1 y k2, para acotar esa función. Nuevamente a partir de un n0, que es la línea vertical que tenemos ahí en el gráfico. Bueno,
No voy a mostrar, si quieren, ustedes pueden intentar encontrar esos K1, K2 y N0 para nuestro ejemplo ya a esta altura es de cabecera, que es el 100 por n cuadrado más 300n más 1000, y decimos que su tita es n cuadrado. Si ustedes logran encontrar n0, K1 y K2 para que n cuadrado realmente esté acotando por arriba y por debajo, pista lo van a encontrar. Entonces quiere decir que justamente esa función pertenece al tita de n cuadrado. Bueno, fíjense que al igual que la notación omega, que la notación o la notación omega, la notación tita también tiene propiedades. Para cualquier función f se tiene que f pertenece al tita de ese f. O la número 2 dice si f pertenece al tita de g, entonces el tita de f es igual al tita de g. Estos son muy parecidas a las que veíamos hasta recién. Tenemos la transitiva en el punto 4, regla de la suma, regla de producto. Y si existe el límite de ese cociente entre f y g, cuando n tiende a infinito y ese límite es k, entonces tenemos dos posibles opciones. Fíjense que si k es menor a infinito y distinto de 0, entonces los titas de ambos van a ser iguales. Ahora, si ese límite, o el valor de k, mejor dicho, es 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la función f es insignificante respecto a g, o se vuelve insignificante a medida que crece el n con respecto a g. Tengo cada vez un g más grande respecto al f, y eso me lleva el límite a 0. Bueno, en ese caso, por la propia definición de tita, fíjense que el tita de g no va a ser igual al tita de f, porque ambas funciones no están creciendo al mismo ritmo o a la misma tasa. G y f tienen titas diferentes. Como última observación o observaciones finales, la utilización de las cotas asintóticas para comparar funciones de tiempo de ejecución siempre se basan en la hipótesis de que con eso nos alcanza para decidir el mejor algoritmo y no necesitamos mirar la constante que está acompañando. Fíjense que nosotros, por ejemplo, acotábamos esa que teníamos de 100n cuadrado más 300, creo que era n. Bueno, todo lo acotamos con n cuadrado, aunque buscamos en uno de los ejemplos, buscamos el k para el cual eso se cumplía. En general prescindimos de ese k y si se comporta como un orden determinado estamos contentos. Bueno, a veces eso que prescindimos puede llegar a tener cierto efecto, sobre todo si esa constante en realidad es muy grande, la constante que acota es un número muy grande, o si el n0 sí me empieza a tener efecto porque la entrada con la que yo estoy trabajando tiene un n muy pequeño, es una entrada muy pequeña. Pero bueno, son como casos al margen. En general, la regla general dice que miremos el orden del algoritmo y no nos preocupemos tanto por las constantes. Bien, una cosa más, a veces tampoco las reglas estas o esta forma de calcular la complejidad nos sirve. Fíjense qué pasa si quiero calcular la complejidad de multiplicar dos números enteros, que podría ser algo, no es tan trivial, o mejor dicho, no es tan raro tener que calcular una complejidad de este tipo. Bueno, en este caso ya depende de cuál sea la medida del tamaño de la entrada. O sea, con los arreglos, con los algoritmos que trabajan, por ejemplo, sobre un arreglo, y que son los ejemplos que más vimos, es bastante evidente porque es claro que va a depender de la cantidad n de elementos que tenga ese arreglo. Ahora, para multiplicar dos números enteros, ¿qué usamos? O sea, ¿cómo medimos esa complejidad? Una opción es decir, bueno, no, pero tienen un tamaño constante, van a ser eso de 1. Pero ¿cómo? Entonces todos los algoritmos de multiplicación de dos enteros van a ser O de 1. Si tomamos este criterio. Y sabemos que no es así, no es lo mismo multiplicar cualquier número. Bueno, en este caso o en estos casos se busca alguna medida alternativa. Por ejemplo, para este caso podemos pensar como que una medida es el logaritmo del número. ¿Okay? De los números que estamos multiplicando. Ahora, si por el contrario estuviésemos analizando, esto es lo que les decía hoy, algoritmos que ordenan enteros, entonces ahí sí no nos importa el entero en sí, sino que nos importa la cantidad de elementos que tenemos que ordenar.
Pero esto es bastante, yo creo que todos se habrán dado cuenta de esto en ese momento, es solamente para cubrir a aquellas personas que se estén preguntando, bueno, pero no todo es un arreglo, o no todo se puede calcular así. Bueno, en este caso hay que buscar alguna medida como la que mencionamos ahí. Bien, y una cosa más que también nos estuvimos haciendo como... perdón, estoy moviendo mal. Nos estuvimos haciendo los sotas, para decirlo de una forma simpática, es la complejidad de algoritmos recursivos. Creo que en algún punto, no fui yo, pero fue Esteban, y si no, les pido disculpas, lo menciono ahora mismo. Bueno, ¿cómo calculamos la complejidad de los algoritmos recursivos? Esto es lo que yo decía que en algún punto se tiene que haber dicho. El tiempo de ejecución de las llamadas a procedimientos recursivos va a dar lugar a ecuaciones en recurrencia, que veremos posteriormente. Bueno, ese posteriormente no es ahora, no llegamos todavía, llegará. Pero podemos ir tratando de pensar, esto estaría bien para ustedes, bueno, ¿cómo adaptaríamos esto de calcular la complejidad o, por ejemplo, el O, que nosotros hicimos bastante fácilmente para, no sé, bucles anidados, y nos dimos cuenta que era n cuadrado? ¿Cómo haríamos para un algoritmo recursivo? ¿Cómo haríamos para adaptar esas nociones a los algoritmos recursivos? Y queda claro o es evidente que lo que vamos a necesitar es, vamos a tener que poder resolver ecuaciones de recurrencia tipo estas. Por ejemplo, el tiempo de n es igual al tiempo de procesar este elemento más los n-1 elementos después. Fíjense, si piensan, traten de meter, lo que quiero que traten es de, ¿vieron el algoritmo de recursión de búsqueda que vieron con Esteban al principio intuitivamente, que fueron contando con palitos la cantidad de operaciones que hacían y cuántas veces? Bueno, ¿cómo haríamos eso mismo, pero adentro de una función o de un algoritmo que tiene un comportamiento recursivo? Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a ir avanzando sobre estos temas, no se preocupen. Espero que hayan podido ver todos los videos. Bueno, creo que hoy debería ser lunes, aunque hoy no es lunes. Que tengan una buena semana.